Estamos hablando de estrategia y estrategia para eh, un pensamiento, estrategia como un ejercicio de empresarial que debe ser muy importante. La estrategia nos abre el pensamiento hacia nuevas cosas, especialmente para que seamos más competitivos, para que seamos sostenibles en el tiempo. Las cosas van evolucionando, los temas cambian, los sectores se dinamizan y bueno, creo que en todos los discursos que ustedes han escuchado, este y de otros temas, siempre nos hablan de lo mismo, ¿no? El momento cambiante, la velocidad de los cambios, pero estrategia no es nueva, ¿no? La estrategia no es que nazca ahora, tal vez cambia y tiene unos elementos importantes de cambio y es lo que hemos estado aprendiendo en estas 3 sesiones. Como lo decíamos en una de las sesiones anteriores, pues la estrategia depende o para hacer estrategia es importante tener una herramienta, como todo en la parte empresarial. Lo ideal es seguir unos modelos, seguir unas mejores prácticas, porque nos ahorra camino y nos puede ayudar a estructurarnos y a organizarnos mejor. Presentamos desde la semana pasada lo que llamamos un marco de referencia. Estos son marcos o procesos o digamos fases de una metodología para crear estrategia de manera amplia, es decir, que muchas empresas, pequeñas o grandes, independiente del tamaño, puedan acogerse a este marco. Dependiendo del tamaño, pues las empresas que son muy pequeñas, microempresas o empresas que independiente de los sectores, pero son muy pequeñas, pues escogerán algunas cosas, implementarán algunas, omitirán, pero lo ideal es que sigan la ruta completa para llegar a generar una estrategia correcta. La estrategia tiene 3 grandes momentos, que son los que estamos aprendiendo, y pertenece a una lógica. Eso es una lógica natural, que lo hacemos en nuestras empresas e inclusive lo hacemos en nuestras vidas, decíamos la vez pasada, ¿no? Yo no planeo sin saber para dónde voy. Por eso un direccionamiento es importantísimo. Y yo no actúo, yo no ejecuto si no sé qué he planeado. Ese es un principio desde la lógica de todo proceso. Y la estrategia no se escapa a esto. Por eso hemos aprendido qué es direccionar una estrategia. Por eso se habla de direccionamiento estratégico. Y con un direccionamiento estratégico, pues ya podemos entrar a una planeación estratégica. Estábamos viendo una metodología paso a paso que nos iba llevando por el ejercicio de cómo hacerlo. Una vez planeado, y el gran objetivo del direccionamiento es tener o poder plantear los objetivos estratégicos. Em, Recordábamos que esto es un camino, ¿no? Es un camino y por lo general, pues esto no se puede hacer todos los días, ni puede ser una costumbre muy repetitiva. Uno, digamos que hace un direccionamiento y luego va ajustando el direccionamiento y hace unos ejercicios muy sólidos de planeación frecuentemente. Por lo general las empresas decíamos que lo hacen cada 6 meses algunas, u otras las hacen anuales. Por eso tiene que quedar un trabajo muy bien hecho, muy bien elaborado desde el direccionamiento. El fin último de un direccionamiento, como lo ven aquí en la gráfica, es tener unos objetivos estratégicos, es decir, objetivos a los cuales yo les voy a apuntar desde varios frentes. El fin último de hacer una planeación es llegar a hacer esto. Ah, por favor, no, apagamos micrófonos, por favor. Bien, así como el fin último para hacer un direccionamiento es tener objetivos estratégicos, el fin último para planeación es tener algo que técnicamente se llama un mapa de ruta. Hoy vamos a aprender qué es un mapa de ruta. Eh, y es muy importante que todos lo hagamos, todos los gerentes, cualquier tamaño, en cualquier sector, es muy importante llegar a obtener un mapa de ruta, porque el mapa de ruta, como lo indica su nombre, el título, es el que nos da el direccionamiento, la línea de hacia dónde debemos coger. Eso es como el piloto, ¿no? El piloto tiene una guía de vuelo. Cuando uno desconoce un camino, pues se vincula con un mapa
que da como la guía de hacia dónde seguir. Lo importante de una planeación, entrando en este ejercicio, es poder llegar a obtener un mapa de ruta. ¿Y un mapa de ruta para qué? Para actuar. Eh, Esto, como hemos dicho en diferentes momentos, implica un trabajo importante, es un trabajo juicioso que hay que hacer, y entre mejor se siga la técnica, pues mejores resultados vamos a obtener. Muy bien. Entonces, esto nos va a dar orden a las ideas que tenemos, por eso la idea de los objetivos estratégicos, pero también nos va a ayudar a ser altos en el camino para saber si vamos bien por nuestra estrategia o tenemos que hacer algunos ajustes. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestra técnica, esto lo vimos la vez pasada, así de que no vamos a ampliar en detalle, pero recordemos algo importante. Cuando hablamos de generar objetivos estratégicos, eh, tenemos que generar objetivos bajo, digamos, bajo un lineamiento que se reconoce como SMART, o digamos que es una técnica para hacer objetivos muy claros. Y bueno, sirve para esto, pero también nos puede servir para muchas otras cosas. Cuando queremos decirle a alguien, a una unidad, cuando queremos crear un objetivo a una unidad, cuando queremos crear un rol, todo esto lo podemos hacer bajo los modelos SMART, cuando vamos a generar objetivos, porque los objetivos tienen que ser específicos. Un objetivo mal definido o muy general, pues lo deja uno como perdido, ¿cierto? La verdad no sé muy bien qué es lo que me quieres decir, qué es lo que quiero hacer. Por eso los objetivos tienen que ser específicos, claros, pero también tienen que ser medibles. Yo tengo que decir, mira, yo quiero que vayas a determinada ciudad, listo, ya sé que a generar unos negocios y abrir unas cuentas, perfecto, es algo específico, sé para dónde voy, pero tiene que ser medible. ¿Cuánto quieres que se abra, qué mercado y más o menos qué cuentas? Por lo tanto, es necesario que a eso le demos una métrica. Nosotros podemos ser muy buenos definiendo objetivos, pero no muy buenos definiendo métricas. Es qué quiero alcanzar. Hoy nos vamos a detener un momento en cómo generarlas, porque es un aspecto que tenemos que saber y que aprender a hacer como gerentes o como líderes o como directores, porque pues pueden haber diferentes tipos de métricas, unas orientadas a la operación, pero otras orientadas a la estrategia. Y hoy vamos a aprender cómo se hacen métricas orientadas a la estrategia, que son los famosos KPI, lo vamos a ver más adelante. Pero los objetivos también tienen que ser alcanzables, porque pues, yo me puedo idear el mega objetivo, la mega idea, qué maravilloso, mejor dicho, si lo logro sería lo mejor, eh, pero no es alcanzable. Por múltiples razones no puede ser alcanzable. Y hoy también vamos a ver algo de la técnica de cómo podemos validar en nuestras organizaciones o en nuestro negocio cómo es eso de alcanzable o no, si nos debe dar un tiempo o si tengo que reforzar algo para poderlo ejecutar. Va de la mano con realista, ¿no? Es decir, con qué cuento para hacerlo o con qué puedo contar para hacerlo. Ahí es donde entran recursos y otros elementos. Y sin duda el tiempo, que eso es lo que nos va a marcar el famoso roadmap. Entonces vámonos grabando nombres importantes para que no se nos pierda, independiente que se llamen así técnicamente, no importa qué nombre les demos, técnicamente se llaman KPIs, y lo vamos a entender por qué, que son indicadores, pero también esto nos va a llevar a un mapa de ruta. En inglés, un roadmap. A veces nos dicen, bueno, te voy a hacer un roadmap. Pues eso es un mapa de ruta, eso es un plan de vuelo, eso es un plan de trabajo. Así de que estas son como nuevos escenarios que lo importante es que ustedes vayan aprendiendo. Bien, un paréntesis antes de reiniciar ya nuestra charla el día de hoy. Yo les prometí, aunque esta es una metodología muy propia que se aplican, es de una consultora con la que yo trabajo, es particular, lo hicimos con un equipo, recogiéndolo de múltiples escenarios y muy actual. Yo tengo un compromiso con el grupo que está en esta capacitación de entregar un borrador de las líneas como para que lo tengan ustedes claro, lo puedan habilitar si así lo desean, lo ejecuten en sus organizaciones, al menos lo practiquen. Así que esto pues lo he dejado al centro de transformación digital. Me imagino con los correos, una vez terminado esto y con las certificaciones, pues podrán entregarles el material para que lo tengan. Y bueno, las dudas también, con muchísimo gusto, si más adelante se necesitará. Muy bien.
Y vamos acá y vamos a dar el reinicio, el rearranque, para plantear lo siguiente. Teniendo objetivos estratégicos, los objetivos estratégicos nos deben llevar a proyectos. O sea, no tiene sentido o nos queda muy difícil planear si todavía nos quedan objetivos sueltos o por bien redactados que estén. Entonces, recuerden siempre que lo importante es, cuando yo he planteado objetivos, tengo que volverlos proyectos o tengo que llevarlos a, a una definición de qué proyecto tengo que hacer ahí. Por ejemplo, ya me di cuenta que un objetivo estratégico, y esto es un ejemplo, eh, me di cuenta por todo lo que hice atrás, por todo el direccionamiento, me he dado cuenta que definitivamente tengo que ampliar un canal. Por ejemplo, el canal con el que vendo, canal de WhatsApp. Lo tengo que ampliar. Tengo que de pronto vincularlo o categorizarlo por productos y por mercado. Me di cuenta que tengo que hacer eso porque se me está creando confusión, porque lo que estoy proponiendo por un canal es diferente a lo que estoy ofreciendo en cuanto a productos a un mercado es diferente a otro. Entonces me di cuenta que tengo que ampliar ese canal. Eso es un objetivo estratégico, es un ejemplo. Pero esto, si yo no lo llevo a proyecto, no se me vuelve real. Recuerden que una de las cosas importantes en este ejercicio de planeación estratégica, bueno, yo creo que todo un ejercicio en la vida, es si lo dejo en planteamiento, me queda en idea. Si lo vuelvo plan, se me vuelve ejecutable. ¿De acuerdo? Y lo quiero repetir. Si lo dejo como una idea o como un planteamiento, o como un objetivo, me queda como planteamiento. Pero si lo llevo a un escenario ejecutable, lo vuelvo real, lo vuelvo práctico. Entonces, es muy diferente que yo plantee un objetivo, ¿sabes? Yo quiero ampliar un canal, a decir, vamos a hacer un proyecto de ampliación de canales que tiene varias características. Entonces le doy forma porque de esa manera puedo transferir eso a mis colaboradores. Si trabajo con dos personas, que son las que se encargan, pues lo voy a transferir mucho más fácil. Y no voy a crear ambigüedad, no pierdo tiempo. Al final del camino, nosotros los colombianos somos muy recursivos, nosotros los colombianos nos movemos y sabemos hacer y lo hacemos. Pero estas técnicas lo que ayudan es a hacer las cosas un poco más fáciles y, y a que sea una guía más práctica, también que nos dé resultados más rápidos. Yo puedo, como decía la otra vez, yo puedo colocar un tornillo en un hueco con un alicate. Lo puedo hacer porque miro la forma de hacerlo, pero me voy a demorar más y me puedo dañar las manitos. Para eso hay un destornillador. Y si es de estrella, pues utilicemos el de estrella. Si es de pala, utilicemos el de pala. Por ponerlo en términos muy coloquiales. Pero un poco estas herramientas, aunque podemos estar hablando de estrategias bastante poderosas, se trata de lo mismo. Lo que yo no convierta en proyecto, la parte de ejecución se me puede volver muy compleja. Y nunca llegaré a un roadmap. Nunca llegaré a un roadmap, porque me quedan entonces solamente expuestos. Esto fue lo que vimos. Dijimos que habían tres caracterizaciones cuando yo ya defino un proyecto y me salen varios. Por lo general, pueden salir entre 7, 8 tipos de proyectos. No nos pueden salir muchos porque entonces nos vamos a llenar de proyectos. Y también somos muy dados a eso, ¿no? A querer hacer de todo. Y cuando queremos hacer de todo, no vamos a hacer las cosas, sobre todo las importantes o las relevantes para la organización. Entonces hay tres características y sobre eso quiero que empecemos a trabajar en el día de hoy. Por favor, me apagan los micrófonos, por ahí se me disparó un micrófono. Eh, Les agradezco. Bien, vamos a ver tres características cuando miramos un proyecto. Recuerden que vamos organizando la palabra SMART. SMART es inteligente en inglés. SMART, por lo tanto, vamos con la S, que es la parte específica de los proyectos, y con la métrica. Pero vamos a canalizar las prioridades. Dijimos que hay dos características cuando uno define proyectos. Las métricas ya las colocamos. Vamos a colocar las prioridades y vamos a colocar la secuencialidad. Recuerden esas tres cosas cuando uno define un proyecto. Sirve para planeación estratégica, pero puede servir para otra cosa. Tres elementos característicos o muy importantes cuando uno define un proyecto. La meta, ¿a dónde quiero llegar? Las prioridades, porque si tengo varios es importante priorizar. Y ojo, tenemos que ser realmente efectivos en la prioridad, ¿sí? Porque si tenemos 10 proyectos y priorizo 8 como los que yo considero prioritarios, eso no es priorizar.
Priorizar es dos, tres, con los que yo sé que con esos le apunto al negocio. Con eso doy realmente una vuelta que quiero dar. Así que la prioridad es importante y la secuencialidad es muy importante, porque habrán proyectos que no puedo arrancar en paralelo o habrán proyectos que uno depende de otro, ¿de acuerdo? Y esto, hasta ahí dejémoslo para no meternos en toda una temática de proyectos, que eso es gigante, pero creo que estas son líneas muy importantes. Entonces, vamos una a una, como para que vayan ustedes teniendo muy en cuenta cómo se hacen. Eh, la primera, cuando hablamos de metas, aquí quiero hacer una alusión muy importante. Esto también es una habilidad gerencial. Eso también es una habilidad de un líder. Saber definir las metas. Y las metas en el sentido o en términos de negocio. Es relevante las metas en términos de negocio. Quiero colocar un ejemplo de una meta definida como que no está en términos de negocio y una meta o una métrica definida en términos de negocio. Yo necesito identificar por qué quiero hacer esto a nivel de negocio. Un ejemplo, voy a ampliar canales. Ahí podemos tener una meta, que ahí es donde fallamos a veces para medir. Y por eso a veces en nuestras reuniones, por pequeñas que sea la empresa, no importa, o más aún si son grandes, en esas reuniones de seguimiento o en esas reuniones que hacemos para saber cómo va mi plan, no son efectivas a veces por eso, porque lo que presentamos pues no son métricas o no son metas en términos de negocio, sino en términos de operación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando digo ampliar canales como proyecto, vamos a poner una meta. Entonces, yo puedo tener dos metas. Voy a ampliar dos canales. Y cuando lo amplíe, pues te voy diciendo, mira, ya amplié un canal, ya amplié dos canales. Esa es una meta, ¿cierto? Yo voy a ampliar dos canales. Voy a ampliar la página web porque le voy a colocar pagos dentro de mi operación, dentro de mi transacción. Voy a ampliar ese canal en ese sentido. Y voy a ampliar mi chat de WhatsApp para volverlo empresarial a una línea de mercado. Dos canales ampliados para el proyecto 1, ¿cierto? Entonces yo puedo medir mi meta puede ser esa. Mi meta puede ser esa. Eh, bien, aquí están cayendo rayos y centellas. Me imagino que allá no está lloviendo. Aquí está cayendo un aguacero impresionante. Yo solo quisiera estar ahí en el calorcito que deben estar ustedes. Yo lo tengo. Bueno, decía, puedo definir que mis metas es ampliar dos canales. Pero es muy Ay, mi sencillo. celular está Lo descargado. puedo mirar cada 3 meses y decir, sí, ya amplié un canal. Y bueno, eso es una meta, pero esa no es una meta en términos de negocio. En términos de negocio es, ¿para qué quiero ampliar un canal? Entonces, un canal lo quiero ampliar para conquistar o conseguir mínimo 50 nuevos clientes en este mercado. Eso es una meta en términos de negocio. Entonces, la meta que yo tengo que proponer aquí es ¿cuál? 50 clientes en nuevo canal. Esa es la meta, porque ahí hay una conquista, porque ahí he conseguido una venta o porque ahí he conseguido una conquista de determinado auditorio, de determinado mercado. Así de que es muy importante saber generar metas. En las organizaciones y en organizaciones medianas o a veces grandes donde hemos colaborado, aquí se falla mucho, porque le dice uno al jefe de producción, bueno, genere sus metas y genera unas metas muy buenas, pero dice, genéramela en términos de negocio. Por ejemplo, cuando van a hacer producción, ¿cuáles son sus metas? No, yo voy a producir tanto de este producto y tanto de este producto, y así lo voy a medir. Esa es una meta en términos de producción, no en términos de negocio. Cuando hacemos planeación estratégica tenemos que pensar en negocio. Entonces, si yo voy a producir 80 cada mes de determinado producto, pues hacer ese seguimiento hay que hacerlo, pero esa es una métrica de producción. La métrica de negocio, ¿cuál sería para ese caso? Es asegurarme la venta efectiva de esos 80. ¿Qué tal que yo produzca 80 pero solo venda 60? Entonces, la métrica en términos de negocio es cuántos vendí. Es lo que me representa a mí realmente el cash, el efectivo, el ingreso, la venta o la efectividad de mi negocio, más que de la operación. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante verlo acá. Ahora, con esto, y quiero ser muy claro, no quiero decir que las otras métricas no sirvan. Totalmente, claro que sirve,
pero no para este ejercicio porque estamos haciendo planeación estratégica. Y recuerden que cuando hacemos planeación estratégica, no estamos en el bosque tumbando los árboles o cultivándolos o arreglándolos. Cuando hacemos estrategia, estamos encima de la montaña viendo todo el bosque, porque estamos en modo planeación estratégica. Por eso hablo de este tipo de métricas. Las otras funcionarán en otros escenarios, para el control de la operación, para el control de la gestión, etcétera, etcétera. Y entonces, importantísimo, metas. Y quiero que se lleven otra palabra. Seguro ustedes ya los conocen o los que han estudiado algo de gerencia de proyectos, pues conocen esta palabra que se llama, esta que tengo aquí escrita, se llama hitos. Hitos. Los hitos no es otra cosa diferente que resultados intermedios o resultados específicos que yo quiero medir. Entonces, si yo tengo una meta, algo ambiciosa, por ejemplo, voy a conseguir 100 clientes o voy a vender, a hacer una venta mínimo de 100, eso es una efectividad en términos de negocio, puedo darme metas, ¿no? Metas o hitos o metas intermedias que son las que podemos plantear acá. Así es de que las metas también pueden tener caminos. Por eso este dibujito trata de mostrar eso. Yo puedo decir, bueno, a los 2 meses voy con 20 y sobre todo cuando se está explorando. A veces también la responsabilidad que uno tiene cuando no es gerente general, sino un líder o un director que tiene responsabilidades, pues hay que tener cierta precaución con las metas que nos vamos a proponer. Entonces, los hitos nos sirven para eso. Seguramente en la primera pues va a ser una consecución mínima, luego en una segunda instancia, en unos meses, otra meta y luego otra meta. Pero lo más importante, todo esto tiene una forma de hacerse, pero lo más importante es los proyectos deben tener metas. Segundo, debemos saber priorizar. Y para priorizar, mm, lo primero que tenemos que hacer para priorizar es ponernos de acuerdo con los criterios de prioridad. ¿Sí? Tuvimos bueno, esta es una anécdota empresarial muy rápida que les quiero compartir, pero alguna vez tuve la oportunidad de hacer un viaje eh, para, para mostrar un modelo de Colombia en otro país y mostramos el modelo de una organización pública donde mostramos la prioridad sectorial. Y nosotros teníamos 16 sectores priorizados y el otro, pues la gente del otro país decía, yo no puedo entender cómo priorizan eso. Pues aquí hablar de 4 ya es demasiado cuando priorizamos, porque lo que busca es capitalizar o canalizar cuando se hablan de prioridades. Entonces, esto es un ejercicio importante porque antes de priorizar, en mi organización, con los que me siente, debo ponerme de acuerdo cuál es el criterio de prioridad. Porque yo puedo pensar como gerente, no, la prioridad la vamos a dar en términos de lo que mejor impacto dé. Y eso es lo que naturalmente se da, y eso es válido. Pero pueden haber otros elementos para que se incluyan en los criterios de priorización. ¿Cuáles son los que más se utilizan? Definitivamente el impacto en términos económicos. Ese es uno de los criterios que más se utilizan de prioridad. ¿Cuál es el que me va a dar los mejores beneficios, los mejores impactos, los mejores dividendos, las mejores ventas dentro de mis objetivos? Porque hay unos objetivos que son muy interesantes, pero no me dan necesariamente una vinculación a negocios inmediatos. Entonces, por lo general se plantean así, pero hay otros que pueden ser por prioridad normativa, ¿sí? Es que nos toca priorizar. Lamentablemente, pues nos toca meter esfuerzo, pero no tenemos más tiempo porque tenemos 3 meses para cumplir con esto. Esto depende mucho de los sectores, de la normativa de los sectores. Por lo tanto, esto también está muy ligado a otras variables de prioridad, ¿de acuerdo? Y también oportunidades de mercado. Todo depende del direccionamiento, depende mucho del estudio. Si yo he hecho un muy buen estudio, si he hecho un muy buen análisis, que eso lo vimos la clase pasada en todo lo que se llama direccionamiento, pues voy a tener unas ganancias acá. Entonces, primero, meta. ¿A cuánto quiero llegar? Segundo, prioridades. ¿Cómo quiero trazar esto? Y tercero, importante cuando hablamos y definimos proyectos, la interacción. Es la ruta. Es qué se propone en interacción, qué es secuencial y qué no. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir, en este ejemplo,
Bien, yo hasta que no termine la ampliación de canales, no voy a meterme con esta app y este chatbot que quiero hacer. Porque yo le quiero meter a eso un chatbot para que no tenga una persona o para que la persona que yo tenga hablando por teléfono 7 horas, que ya no está dando abasto, pues voy a meter un chatbot. Pero aquí es Esta donde semana empiezo, venía. aquí es donde yo empiezo a organizar mis ejercicios, sobre todo en la secuencia, ¿no? Bueno, primero voy a ampliar canales y luego me voy a meter con la aplicación y el chatbot. Primero voy a hacer los servicios especiales, voy a definirlos y luego voy a hacer la virtualidad de producto. O al contrario, pero eso va en las definiciones de lo que establezca el grupo. ¿Listo? Entonces caracterizamos. Vamos en este ejercicio para que nos rinda y más adelante vamos a la parte final. ¿Cómo se vuelve esto real? O sea, ¿cómo lo volvemos en la práctica? Porque pues aquí está dibujado, chévere, teoría, pero ¿cómo lo volvemos? Tan simple y tan práctico como un Excel de estas 5 columnas. No hay que darle mucha vuelta a esto. Entonces, colocamos los proyectos a un lado de la columna en una matriz de Excel, puede ser. Ahora, hay aplicaciones especializadas que ya cada empresa, si las tuviera, pues las hace. Pero aquí lo podemos hacer esto. Y des en cuenta que las metas están en elementos de impacto de negocio. Ejemplos, solamente ejemplos, pero si hablamos de ampliación de canales, mire que estamos hablando de cuántos usuarios quiero conectar. Eso es lo que me importa, porque yo ya puedo ampliar el canal, ya lo hice y puse a desarrollo y tecnología. Cumplido, bueno, cumplido en la ampliación, pero no cumplida mi meta estratégica, que es lo que me interesa cumplir. Si eso no me está dando 50 usuarios conectados, algo falló. O bueno, o replanteo, o me fui a 100 usuarios, que eso es lo que llamamos nosotros happy problems, ¿no? Problemas felices. Esos son los buenos problemas. No cumplí 50, sino 100, me fue mejor. Pero de alguna manera tengo que hacer impacto. Por ejemplo, cuando hablamos de voy a generar un servicio especial, un servicio VIP, un servicio exclusivo, como quiera que sea, dentro de lo que yo tengo, porque le voy a poner moño a algo, lo voy a empaquetar, voy a poner un servicio exclusivo y le voy a poner un valor diferencial y voy a cobrar un poco más. Digamos que esa es una estrategia que me planteé. ¿Qué es lo que tengo que medir? Si hice el servicio especial, si lo creé o no lo creé, pues no, esa no es una meta estratégica. Una meta estratégica puede estar acá. 20 clientes VIP. Ah, esa sí me interesa. Y esa es la que yo debo medir. Porque con eso yo sé si el servicio especial me funcionó o no me funcionó. Obviamente que detrás de esto, pues hay toda una serie de actividades. ¿Y quién más que ustedes, señores empresarios? Que mis respetos, porque estar en el día a día, ahora vamos a hacer unas técnicas bien chéveres para que se lleven, pero estar en el día a día es otro cuento. Pero esto nos empieza a dar el mapa de lo que quiero hacer. Ahora, esto no es una cuestión que yo todo esto lo voy a conseguir en un mes. Para eso hay un mapa de ruta, un roadmap. Hacia allá vamos. Bien, pero des en cuenta cómo se generan los indicadores para medir. Por ejemplo, quiero hacer una app o quiero meter un aplicativo de conexión y chatbot para que se atiendan las cosas mínimas, al menos los reclamos, por ejemplo. Pues bien, ¿cuál es mi meta estratégica? Por ejemplo, el 45% de los clientes atendidos ahora van a ser por ahí. Esa es una meta estratégica, pero tengo que medirla, tengo que saber, porque digamos que tecnología me cumplió, digamos que comercial me cumplió, pero al final, pues chévere, cumplimos todos, pero la meta no se me ha cumplido, porque la persona sigue empantanada y el problema, además de la persona que se me va que se me va a bloquear, que se me va a cansar, además de eso, pues el cliente también puede ser afectado. Entonces, por eso es importante esas metas. Bien, por aquí en este ejemplo dije que voy a virtualizar un producto. Me di cuenta con esta pandemia que un producto lo puedo llevar a la virtualidad. Y lo voy a llevar a la virtualidad, lo que antes era físico, un servicio o alguna cosa. Pero ¿qué me interesa? Pues voy a ponerle una meta. Voy a conseguir con esta nueva virtualidad 30 nuevos negocios de un sector nuevo. Esa es una meta de negocio, de negocio. No es tanto si ya virtualicé el producto, no para este escenario. Para otros es válido, pero para este no, ¿vale? Importantísimo ese punto. Y otro, digamos, aquí yo dije que un proyecto es que voy a tercerizar, no sé si se acuerdan de ese ejemplo que dimos, porque yo hago la logística, pero no, me estoy desgastando demasiado en la logística. Eso, manejar ese tema de bicicletas y de camioncitos, para mí ha sido un problema, ejemplo de un empresario.
Entonces, no, yo voy a tercerizar, voy a ponerme de acuerdo con alguien que se dedique a eso y hago un negocio. Igual eso tiene un costo, así es de que voy a hacer eso. ¿Y cuál es mi meta? 17% en la efectividad de mi proceso. Es decir, al final de esto, yo tengo que recoger que si me estaba gastando 100 en logística, me voy a gastar 17% menos. Ahí lo logro. Ahora, por eso se mide. Puede que no me funcione o puede que me funcione muy bien, pero eso es planeación. Y la forma como yo ejecute esa planeación es la que me va a dar el éxito. Las prioridades, des en cuenta que aquí de las 5, pues priorizamos con nivel 1, 2, ¿cierto? Definimos 2 con buena prioridad, perdón, qué pena. Definimos 2 con buena prioridad, porque son esas a las que le quiero dar de acuerdo con mis variables. Creo yo que si amplío los canales y genero la virtualidad de producto, creo que muy rápidamente puedo conquistar lo que necesite, porque es que necesito aumentar ventas. Entonces, eso se da. Y bueno, y la secuencia es un rayado que podemos hacer diciendo, cuando termine este, yo sigo con esto. Cuando termine la ampliación de canales, voy a seguir con mi chatbot. Para no hacer todo al tiempo, 5 cosas al tiempo no las voy a hacer. No las voy a hacer. Que también es el cuidado que tenemos que tener. Muy bien. Listo. Vámonos ahora con, siguiendo la ruta, nos vamos ahora acá. Tercera fase. Mapa de esfuerzos. Y el mapa de esfuerzos nos va a llevar al mapa de ruta y terminamos nuestra planeación, ¿de acuerdo? Luego de terminar nuestra planeación, vamos con unos tips que les quiero dejar de ejecución. Y bueno, y yo creo que con esto vamos, digamos que generamos ya nuestro conocimiento de cómo hacer una buena planeación estratégica. Muy bien, entonces sigamos con nuestra fase de mapa de esfuerzos. ¿Se acuerdan de SMART, no? Cuando generamos objetivos es el modelo SMART. La S y la M ya la vinculamos atrás. Ya lo hicimos. Ya definimos los objetivos y le dimos la métrica, la S y la M. Ahora vamos a coger la A y la R de SMART. ¿Sí? Recuerden que nos quedó el ART, porque planear es un arte, pero vamos a trabajar con la A y la R. Esto es lo que se llama mapa de esfuerzos. Miremoslo de una manera muy simple. Realmente es muy simple. Cuando a nosotros, y creo que muchos hemos pasado por ahí, nos decían, bueno, vamos a hacer planeación estratégica, señores, por favor díganme sus fortalezas y sus amenazas, sus oportunidades, que ya las vimos, también sus debilidades y sus debilidades y sus fortalezas y debilidades. Entonces, empezaba uno como sí, mi debilidad es tengo una operación, pero no teníamos como una ruta para que esto fuera algo técnico o algo bien organizado cuando hablamos de debilidades. Porque yo puedo plantearme todas las debilidades, además somos a veces muy buenos para eso, o plantearme todas las fortalezas que también somos muy buenos para eso, ¿no? Yo soy excelente en esto. Bien, chévere, y eso es bueno, pero ¿para qué nos sirve? Aquí vamos a hacer un ajuste de cuando hablamos de fortalezas y debilidades en la forma como debemos hacerlo, conectándolo con lo que ya hicimos atrás, ¿vale? Entonces, quiero mostrarles este aspecto organizacional, que es la forma como se traza en esta metodología, para que la tengan en cuenta. Dijimos que ustedes pueden ajustarla si ven que pues, no es una empresa que considere absolutamente todo, pues pueden sacar alguna de esas. Pero una empresa, y aquí viene, y perdón, antes de empezar, es que aquí viene algo que ustedes o unos de ustedes me decían en la primera sesión. Me decían, me hablaban de calidad, me hablaban de cultura, me hablaban de tecnologías, y todo eso es importante, pero ¿cómo va? ¿Y cómo se conecta con lo que acabo de planear? Pues bien, eso es lo que vamos a aprender. Una organización, para poder desarrollar su ejercicio bien hecho, necesita de dos cosas: de tener una cultura y de tener un buen desempeño. ¿A qué se refiere tener una cultura? La cultura es que con cualquiera de ustedes que yo hable, no sé, voy a hablar, a ver, yo digamos que eh, me, voy a hablar con el negocio de Ana Judith y también voy a hablar con el negocio de Carlos Augusto Parra, pero también voy a hablar con Fernanda Pérez. Bien. Entonces, cada uno de ustedes, cuando me explica su negocio y me dice cómo lo maneja, yo ya identifico qué cultura, qué tipo de cultura tiene. Y los clientes sí que son perceptores. Ellos son como niños con los papás. Ellos perciben a distancia la cultura.
lo saben muy bien. Uno sabe si esa organización es de calidad, si esa organización cumple, si esa organización como empresa es innovadora, siempre sale con unas cosas muy interesantes, si es especializada, porque siempre tiene detalles. La cultura es lo que uno muestra o refleja de acuerdo a cómo es, pero la cultura no se compra, la cultura se hace, ¿de acuerdo? Y de las cosas más complejas es crear cultura. Y además, entre más grande sea la organización, más compleja se vuelve focalizar la cultura. Pero a lo que voy, porque no nos vamos a meter en el tema cultural hoy, pues eso es todo un espacio y un espectro gigante. La organización tiene que mostrar una cultura, pero también tiene que mostrar un desempeño. Y el desempeño en tres niveles. Y ya les digo para dónde vamos. El desempeño se mide por lo siguiente, por la estructura organizacional, por las competencias y por la tecnología. Digamos que son tres elementos. Hay otras metodologías que miden otras, hay otras, conozco una metodología que mide 9 niveles de desempeño y lo llaman palancas. Bien, pero de manera muy práctica e independiente del tamaño, ustedes mismos, ustedes han trabajado y saben que definitivamente el desempeño, cómo se desempeña una organización como si fuera una maquinita, definitivamente se debe a estos elementos. Y sabemos que es así, ¿cierto? A la forma como yo estoy estructurado organizacionalmente, ¿sí? Porque en una buena estructura organizacional, una buena conexión en mi estructura organizacional, me va a permitir fluir y tener un mejor desempeño. Puede que mi estructura organizacional no esté organizada de la mejor forma, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué. Porque si no conectamos eso con lo anterior, y permítame, por favor, no lo acostumbro a hacer, pero permítame, me devuelvo, si no lo conectamos con esto, podemos enredarnos, porque chévere generar objetivos, chévere idearnos proyectos, planeación estratégica, qué bueno, pero es que tengo que funcionar ahora de acuerdo a esa planeación y puede que como lo esté haciendo hoy ya no me funcione para como pienso hacerlo. Puede que mi estructura organizacional de hoy sea de base, digamos, de tres áreas, pero con lo que quiero impulsar ya no me va a funcionar. Necesito hacer ajustes en la estructura organizacional. Por eso es importante evaluarlo. Primero, entonces, el desempeño se mide por estructura organizacional, que es este dibujito que tenemos acá. Pero también se mide por las competencias. Entonces, yo les pongo el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo me quiero meter con un tema de canales, con un tema de redes, pero jamás hemos trabajado eso? Y entonces nos preguntamos, bueno, venga, ¿usted que maneja comercial sabe eso? No, no tengo ni idea. Bueno, entonces, aquí, ¿quién produce? ¿Sabes? No. Tal vez el que más sepa es el pelado que acabamos de meter, que eso es un duro para las redes y es el que sabe, pero él no está en un lineamiento estratégico. Entonces, nos podemos empantanar si dentro de mis competencias no estoy adquiriendo lo que necesito para lo que viene. Puede que lo que funcione hoy, pero es que no, cuando hacemos estrategia, direccionamiento y planeación, no estamos hablando de hoy, ¿no? Dijimos que estamos hablando de futuro. Por lo tanto, esto también hay que evaluarlo a futuro. Las cosas como hoy están, puede que no me funcionen. Ahora, no se trata de cambiar la organización, sería una locura, pero sí se trata de identificar dónde están los elementos y ya vamos a entender, ya vamos a aprender cómo lo vamos a hacer, que es lo que llamamos brechas empresariales. Ténganlo en cuenta, brechas empresariales. Ya lo vamos a ver más adelante. Competencias, ¿cierto? Entonces, competencias tiene que ver con habilidades, tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con niveles de entrenamiento inclusive para lo que viene. Por eso me tengo que dar el tiempo también para lo que venga. Y tecnología, ¿sí? Y no estamos hablando de que las empresas tienen que tener un centro tecnológico, un centro de operación tecnológica, no necesariamente. Pero si usted tiene una página web, pero si usted tiene un ERP, por simple que sea, o porque lo descargó pero le funciona, y maneja un CRM en su celular, porque hay CRMs para celular, ya tiene tecnología, ya tiene arquitectura tecnológica. Ya tenemos que borrarnos ese paradigma de el gran centro de cómputo con operadores. No, no, tecnología, ya puedo tener mis tres elementos tecnológicos y eso ya me genera una infraestructura tecnológica. Y tengo que como gerente que ser claro en que ya tengo una estructura tecnológica, ¿sí? Porque por ahí debo mover. Y de hecho es lo que tengo que mover. Y ese es el espacio que como espacios como centros de transformación digital nos llama la atención.
Ojo que usted puede tener lo mínimo, pero ya tiene una infraestructura tecnológica. Y quizás, si no la conoce, entonces nos metemos con competencias, tecnología con competencias. Tal vez si no las conoce bien, si no las explora bien, no las puede explotar para lo que eso puede dar. Porque una tecnología puede ser un caballito de carga pesado, pero le estamos colocando un palito para que cargue. Es una mula de trabajo. Podemos tener una tecnología, como no la conocemos, no la estamos cargando. Y de eso se trata un poco el ejercicio en estos tres. Entonces, para ir concluyendo, lo que queremos mostrar aquí es que empresarialmente tenemos que saber alinear la cultura, es decir, cómo tenemos que mostrarnos, y nuestro desempeño con los objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera muy simple. Entonces nos vamos al siguiente cuadro. Veníamos de acá, ¿no? Tenemos nuestras metas. Perdón, tenemos nuestros objetivos y nuestras metas. Era lo que habíamos visto en la fase 2 de planeación. Conectémoslo con esta parte, conectémoslo con cultura y con desempeño. Entonces, volvemos a una matriz, ¿sí? Como ya tenemos nuestros objetivos, ya sabemos qué es qué es lo que vamos a capitalizar. Perdón, tenemos nuestros proyectos, dijimos, ¿no? Como ya tenemos nuestros proyectos, ahora los vamos a cruzar. Y los cruzamos con nuestra cultura, con nuestra tecnología, con nuestra estructura y con nuestras competencias, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a cruzar? Bueno, vamos a irnos proyecto a proyecto y vamos a analizar. Por lo general, lo que analizamos por ahora no es tanto qué me falta o qué me sobra, es decir, todavía no nos estamos metiendo con debilidades o con fortalezas, sino me estoy metiendo con lo que necesito. Para ampliar canales, ¿qué necesito? Una cultura de calidad. Por ejemplo, estos son ejemplos. Aquí es donde el ejercicio pues se hace importante. Hacer este cuadro no se hace en 10 minutos. Hacer este cuadro, a veces hay discusiones, no, es que yo creo, es que a mí nunca me colaboran y la vez pasada íbamos a hacer esto y no funcionó. Ahí es donde se enriquece realmente a veces en ese nivel de discusiones, es donde se enriquece que nos falta cultura. Entonces se va colocando. No, es que aquí nos falta calidad, aquí nos falta determinada cosa. Lo mismo en tecnologías, ¿no? En tecnologías podemos darnos cuenta que nos falta desarrollo, nos falta incorporar códigos, etcétera. En la estructura también, porque en la estructura podemos darnos cuenta, no, nos falta un rol de marketing, porque la vez pasada nos enredamos con eso, porque nadie conoce de marketing y en la estructura necesitamos, si vamos a hacer esto, necesitamos que haya un rol que maneje la parte de, marketing, de mercadeo digital, de marketing digital. Y otro dirá, sí, pero para servicios especiales necesitamos un diseñador. Porque es que las ideas siempre salen de don Pepe. Y pues don Pepe, pues tiene buenas ideas, pero él no diseña los servicios, él no sabe todo lo que pasa aquí al interior. Bla, bla, bla. Y, bien, las discusiones interesantes, discusiones estratégicas. Al final entonces nos dice, bien, lo que pasa es que necesitamos un diseñador, en tecnología necesitamos desarrollo, la cultura, necesitamos una cultura de innovación, es lo que necesitamos. Y en competencias, lo que necesitamos aprender. Definitivamente necesitamos aprender de canalidad. Eh, este puede ser empezar a ser un elemento válido para tener más orden de lo que necesitamos. Y aquí es donde podemos conectar con entidades como la Cámara de Comercio, como los clústeres, como los centros de transformación digital, para focalizar qué es lo que yo necesito. Porque pues chévere aprender de todo, pero mejor aún si focalizo lo que necesito aprender para lo que yo voy a hacer. Por eso es planeación estratégica. ¿De acuerdo? Pero des en cuenta que aquí solamente nos queda por ahora enmarcado los elementos que yo veo que necesito para mis proyectos. Por ahora. Esto puede salir grande, esto puede salir grande. Pero con esto, ¿qué hago? Ahora sí me meto con eh, fortalezas y debilidades. Aquí es el escenario donde yo ahora sí hago análisis de fortalezas y debilidades, no antes, porque antes puedo generar una lista muy chévere, pero ¿cómo la conecto? Y esa es un poco la inquietud que nos pasa cuando hacemos las planeaciones y las metodologías. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Entonces vamos a irnos con esto. Tenemos el mapita, ¿cierto? El mapita donde cruzamos proyectos con nuestra cultura y desempeño. Lo tenemos trazado. Entonces, ahora sí, vámonos línea a línea. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir fortalezas y tenemos que hacer debilidades. Esto es en un plano de, bueno, ahora sí, venga y saquemos los trapitos al sol, como decimos. Venga, ahora sí. Miremos bien
en qué somos buenos y en qué no somos buenos, pero a la luz de este ejercicio, ¿de acuerdo? A la luz de estas directrices. Entonces vamos a empezar columna por columna a hacer fortalezas y debilidades. Este es otro ejercicio que no es rápido, es un ejercicio que seguramente podemos estar varios y mucho mejor si hay varios, porque entre todos podemos enriquecer mucho más lo que nos falta y lo que ya tenemos y tenemos que fortalecer. Entonces ahí es donde empezamos por cultura, por tecnología. Las fortalezas, no, es que nosotros en cultura tenemos una fortaleza, somos de altísima calidad y no vamos a dejar perder eso. Listo, calidad es una fortaleza, así de que no lo vamos a dejar. Esto después va a manos, digamos, del que maneja talento humano, el gerente general, para que sepa por dónde enfocar algunas estrategias, ¿no? Pero también van a salir debilidades. Nosotros definitivamente de agilidad no tenemos ni idea como método o de innovación. Somos muy débiles en innovación, entonces lo vamos a colocar en debilidades. Pero nos traza lo que recogimos acá. Lo mismo con tecnología, ¿no? Las fortalezas en tecnología. Es un problema porque para la app el mantenimiento es un lío, ¿verdad? Es una debilidad. Pero la fortaleza es que tenemos a Joaquín, que es el duro de las apps. Entonces, lo llevamos como fortaleza. Lo mismo en la estructura, en los roles, ahí salen con frecuencia muchos elementos interesantes que podemos mirar como fortaleza y debilidad. Debilidad, por ejemplo, lo que acabamos de hablar, ¿no? Definitivamente nos falta alguien de marketing en la estructura. Y esto no quiere decir que ya vamos a meter una cantidad de gente, ¿no? Esto va también con las capacidades, pero va de la mano con la estrategia. Porque sabemos que sin marketing no podemos hacer tales cosas, entonces podemos subcontratarlo, etcétera, etcétera. Ya miramos elementos que se dan. Y lo mismo con las competencias. Entonces, al final del camino tenemos fortalezas y debilidades. Esto lo hacemos en un tablero o esto lo hacemos en una guía con composite o lo que quieran. Y después de esto, listo, ya tenemos fortalezas, tenemos debilidades, están ya sintonizadas o al menos focalizadas con algo mucho más claro, sé de qué debilidades y de qué fortalezas estoy hablando, y sobre esto sale la parte importante, las brechas, las brechas. Es decir, en las brechas voy a mirar qué me falta, qué quiero lograr. Esas son las brechas. Las brechas es un hueco, es un gap, es un espacio que tengo. Por lo tanto, tengo que cubrir ese espacio. Y cuando quiero cubrir ese espacio, pues lo que yo trazo al final del camino son líneas de acción. Pueden salir 8, 9, varias líneas de acción. Las líneas de acción son las cosas que yo voy a las debilidades más relevantes que yo voy a cubrir, porque me di cuenta que tengo que cubrirlas. Por ejemplo, para mí relevante es que nos metamos en la cultura de innovación. Por lo tanto, una línea de acción es fortalecer mi cultura innovadora en la empresa. ¿Ya cómo lo voy a hacer? Eso es parte de la estrategia que voy a plantear más adelante. Pero esa es una línea de acción. Otra línea de acción, definitivamente, vamos a prepararnos todos en el tema de marketing digital. Nos vamos a preparar todos como competencia. Entonces es una línea de acción. Salen las líneas de acciones. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos dos grandes cosas. Nuestros proyectos priorizados y con las metas, y tenemos nuestras líneas de acción que surgen de las debilidades y las fortalezas. De alguna manera, sin darnos cuenta, esto lo hemos construido de amenazas y oportunidades, que es de donde sacamos todo esto, y de debilidades y fortalezas, que es donde sacamos estas líneas de acción. Entonces, de alguna manera, pues hicimos lo mismo de otra manera, quizás más ordenada, quizás más metódica. Muy bien, y vámonos para la última parte. Y vamos a dejar ahí un espacio pequeño como para que ustedes y tomemos 2 minuticos de aire y hagamos las preguntas. Pero vamos a la última parte, que es la parte más interesante y además más importante cuando uno planifica. Si yo llegara hasta acá, digo, chévere el ejercicio, muy interesante, peleé con mis amigos, pero me puse de acuerdo, pero no tengo lo que más me interesa, que es el mapa de ruta. Porque eso es como un piloto sabiendo que ya le van a prestar el avión, que ya sabe para dónde va, pero no tiene su mapa de vuelo. Estaríamos en la misma posición. Entonces nos vamos a la última parte, que es cómo hacemos el mapa de ruta. O miremoslo como un ejercicio de planeación, ¿no? Aquí es donde está la planeación pura, porque yo quiero saber también cómo lo voy a hacer. O si no, yo me disparo a hacer de todo. Y lo que busca la planeación estratégica es darnos el orden, darnos la guía.
en el ejercicio. Entonces, llevémoslo a la práctica. De nuevo, Excel puro, porque esto pues interesante, teórico, se ve bien, gráfico, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Bien, pues esto a partir de los proyectos nos va a llevar a un Excel donde me va a decir, lo voy a dividir por fases, perdón, qué pena. Aquí, lo voy a dividir por fases, ¿bien? Por lo general son fases grandes, todavía no entramos a mucho detalle, son fases grandes porque estoy haciendo la estrategia. Entonces, para ampliar canales, ¿qué necesito? Y esto es solo un ejemplo, ya después, para no ahondarnos en esto, pues ya ustedes lo explorarán mejor y depende de los ejemplos. Pero, por ejemplo, para ampliar canales, que es mi proyecto 1, aquí voy a colocar fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Digamos que este proyecto no tiene fase 4. Voy a hacer 3 fases de proyecto. En el primero, yo tengo que hacer una definición. Yo tengo que sentarme con Rodrigo y tengo que sentarme con María a definir cuáles canales son y cómo lo voy a hacer. Entonces voy a hacer una etapa de definición que yo creo que me voy a demorar 3 semanas en esto. Y bueno, le puedo colocar aquí algo presupuestal. Pero luego que defino, me voy a meter con la implementación. Voy a contratar a alguien, o bueno, si ya tengo a alguien en tecnología, pero voy a decir que lo haga, que lo implemente. Y me voy a gastar 5 semanas en esto. Fase 2. Aquí está la fase 2. Y pongamos esto, me va a costar 1.500 o 1.500.000 o lo que sea. Y una fase 3, porque cuando yo tenga esto, voy a empezar a hacer conexiones y pruebas. Y fases que quiera a nivel macro, porque esto puede venir, después de pruebas, puede venir comercialización, etcétera, etcétera. Lo importante es aquí definir las fases de una manera muy simple, de una manera muy práctica y al menos diciendo en qué consiste la fase, la etapa y cuánto tiempo me voy a gastar. El tiempo aquí es importante. El presupuesto es relevante, es también importante, porque después yo puedo tener un estimado, caramba, cuando yo sumo esta línea, cuando la sumo así, ¿cierto? La sumo horizontal, me puedo dar cuenta que esto es costoso. Entonces me tocará mirar, no, me toca hablar con transformación digital a ver cómo consigo recursos, o cómo me asocio, o cómo lo hago. Bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí es donde empezamos a tener unas dimensiones interesantes. Pero por ahora, para efectos de nuestro mapa de ruta, nos interesa más el tiempo que la parte presupuestal por ahora. Por ahora. Bien. Y en la segunda parte, esto es con respecto a los objetivos. Recuerden que hablábamos de dos cosas que tenemos, los objetivos y las brechas, que son las líneas de acción producto de mis debilidades importantes, que son internas, ¿no? Son internas. Entonces, en mis líneas de acción, por ejemplo, en la parte cultural, definitivamente saqué 4 líneas de acción. Tengo que meterme con procesos de calidad, fortalecerlos, voy a meterme con un fortalecimiento de calidad en mis procesos de producción, en mis procesos de entrega, voy a meterme con innovación, voy a generar nuevas habilidades en analítica de datos, porque estamos muy colgados en eso, y voy a hacer agilidad. Aquí pues meto el objetivo, por ejemplo, para analítica de datos voy a hacer una capacitación de análisis de clientes muy especializada. Me voy a meter en una capacitación y voy a meter como gerente general y otro gerente, el financiero. 2 personas. Nos vamos a capacitar. Ese es un objetivo específico que tenemos. Y muy bien. Ya cuando tenemos estos dos cuadritos, entonces ya lo que podemos hacer nosotros es meternos en este ejercicio, ¿cierto? Este es nuestro roadmap. Si no sabe aprender eso está grave, papi. Un mapa de ruta es este, para que lo tengan muy en cuenta. Este es un mapa de ruta. No es otra cosa que esto. Lo voy a explicar en términos muy prácticos, muy rápidos, y damos con esto finalizado nuestra parte de planeación. Bien. Eh, por favor, micrófonos, les pido el favor que apaguen micrófonos. Bien. Decíamos entonces, este es mi mapa de ruta. Tenemos un cuadro aquí en Excel, que fue el que sacamos ahora, con mis objetivos. Tenemos otro cuadro en Excel, que es de mis líneas de acción de cultura y desempeño. Y bueno, ¿qué es lo importante acá? Entonces, volvamos a la primera clase. Recuerden que en la primera clase dijimos 3 cosas la empresa debe pensar. Y de ahí salió todo esto que hemos hecho. 3 cosas o 3 dimensiones, o lo llamamos 3 direccionadores que la empresa debe pensar. Recuerden que eso lo vimos. Clientes, negocio y operaciones. Cliente, negocios y operaciones. ¿Cierto? 3 direcciones
que la empresa debe pensar. Y le metemos una cuarta, que es la cultura y desempeño, porque, claro, tenemos que unir todo esto con la parte interna. ¿Qué pasa si nos disparamos a conseguir clientes? Ah, eso sí, metamos a conseguir clientes porque el objetivo estratégico es subir de 100 a 500. Y el negocio vamos a meter dos tipos de modelo de negocio y le vamos a meter capacitación y en operación, no, mejor dicho, una belleza. Pero internamente no vamos a responder. Por eso tiene que entrar esta cuarta línea. ¿Mm? Entonces, ponemos estas líneas y ustedes definen el horizonte de tiempo. Uno plantea que el horizonte 1 es lo que consigamos en los primeros 3 meses, el Vea, horizonte 2 es lo que vea la llave. conseguimos en los siguientes 6 meses La dejo, y el ¿yo? horizonte 3 es lo que La conseguimos llave. hasta el final. Bueno, a ver, por favor, micrófonos, que por ahí están pidiendo una clave. Listo. Y el horizonte 3 vamos hasta el mes 12. Pero ustedes definen esto. Esto no es camisa de fuerza, por lo tanto el horizonte 1 pueden ustedes decir, no, para mí horizonte 1 son los primeros 6 meses, perfectamente válido, y también hasta donde lo quieran llevar. Acá es donde uno dice, mi planeación estratégica puede ir 21-22, o mi planeación estratégica va por 3 años, o por el primer año. Las cosas como están ahora no nos está dando para que hagamos estrategias tan largas y más con las incertidumbres tan grandes que en algunos sectores y en algunos negocios se están moviendo. Conozco horizontes de 6 meses, porque son estrategias, mejor dicho, estrategias de choque. Hay que hacer algo pronto, ya. Entonces, estos horizontes pueden cambiar. Pero lo importante es que se establezcan horizontes de tiempo. Sí es importante. Y se sugieren que sea mínimo 3. Finalmente, ¿qué se hace? Nada diferente. Aquí no vamos a meternos con una gran ampliación. Y escoger estos dos cuadritos que vemos aquí abajo, que fueron los que sacamos por aquí en Excel, esos mismos cuadritos, los vamos a meter aquí en modo gráfico. En modo gráfico del proyecto 1. Claro, como aquí dijimos, perdón, como aquí dijimos que el proyecto 1 son 3 semanas, más 5 semanas, más 3 semanas, pues entonces ya podemos saber que el proyecto 1 nos va a llevar estas semanas, que corresponden a 3 meses y medio, y que se conecta después con el proyecto 3, que aquí arranca el proyecto 4. Los inicios los define uno, ¿de acuerdo? Y con cultura y desempeño, que son las líneas de acción, es decir, estas 4 líneas de acción que sacamos acá, recuerden estas que hicimos acá, en nuestro Excel, ya sabemos que son líneas de acción, que este es el objetivo, que esta es la meta, que estas son las personas que van a tomar el curso o con los que vamos a trabajar, y este es el tiempo que pensamos que nos vamos a gastar en eso. Por eso lo pintamos acá, de una manera muy simple. Equipo, señores empresarios, señores todos los que nos están escuchando, aquí terminamos una primera parte y esto es tener un mapa de ruta en planeación estratégica. Puede parecer un poco complejo, obviamente que hay bastante camino por recorrer, pero es un ejercicio que se tiene que hacer de manera práctica y de alguna manera esto nos va a dar una línea interesante. Des en cuenta que hasta acá no se requiere el megaproducto o tengamos que meternos en aplicaciones. Si tenemos un Excel simple y puro, podemos generar un ejercicio. Creo que era lo que decíamos al principio. Más allá de la herramienta, lo interesante es poder hacer el ejercicio estratégico, el de pensamiento, el con quién, ven cómo lo ves, ven cómo lo hago, hasta llegar acá. Con esto hemos terminado nuestra planeación y vamos a darnos unos breves minutos, vamos a darnos unos minuticos como para preguntas que hayan y bueno, y para que nos levantemos un poquito, para que nos desarruguemos un segundo. Así que quedo abierto, quien tenga alguna pregunta o alza la mano o abre su micrófono para la pregunta que tenga. Vamos a darnos unos minuticos a ver si hay alguna pregunta. O algún comentario, ¿no? Alguien que quiera aportar o cómo lo están viendo, ¿no? Porque pues, chévere, pero no sé. Entonces, vamos a ver si hay interacción. Si no, igual nos damos unos minuticos y seguimos.
Muy bien, creo que no hay preguntas por ahora. Eh, ¿Listos? Muy bien, vamos para la última parte. Eh, ya, señores empresarios, con esto vamos cerrando entonces. Ya hicimos un direccionamiento, ya hicimos una planeación y tenemos una acción, ¿no? Vamos para la última parte entonces. En acción, lo que quiero compartir con ustedes, eh, más que otra cosa, son eh, unos, unos tips, como unas mejores prácticas de cuando uno ya implementa o comienza a implementar, qué es lo importante de tener en cuenta acá. Entonces, en la acción, ya nos vamos a meter con con tres temas importantes que ustedes deben tener en cuenta, que es importante que conozcan, que es importante que desarrollen para que, para que lo lleven a sus empresas. Muchas de las empresas, seguro que muchos de los que nos acompañan aquí, ya han trabajado en algunos de estos modelos, así que muy bueno, vamos a fortalecernos, pero quien no, es una sugerencia para que lo implementemos, para que tengamos en cuenta que para cuando vamos a actuar ya hicimos nuestra planeación, ya vamos a actuar, es importante que dentro de nuestra organización aprendamos ciertos elementos que en este momento se vuelven importantísimos para nuestra empresa. Bien, vamos a ver liderazgo, modelos y estructura de datos. De manera muy práctica en cada uno, vamos a ver a qué se refiere. Ahora, ¿de dónde surge esto o estos tres elementos? En la acción. En la medida que podamos fortalecer esto, la forma como podemos llevar la planeación estratégica de la organización y desarrollarla puede ser mucho más fácil. Bien, empecemos con el primero. Son temas muy puntuales, muy rápidos, como para que recordemos un poco el ejercicio de cómo hacerlo. Bien, aquí, ¿en qué consiste? El liderazgo. Es lo que llamamos liderazgo 4.0. ¿Qué se espera? Y cuando nosotros preparamos a los gerentes para el cambio, realmente preparamos a los gerentes en cuatro aspectos de competencias que tienen que empezar a fortalecer muy bien, porque es importante cuatro elementos claves dentro del líder o dentro de quien va a quedar a cargo de la planeación, de la ejecución de la planeación estratégica. El primero que nosotros hemos considerado es que un gerente tiene que tener una muy buena adaptación al cambio o adaptación y cambio, ¿sí? Tiene que ser una persona que esté motivada a cambiar. Eh, para eso hay ejercicios, para eso puede haber talleres, pero va mucho también de la forma y de las habilidades de pensamiento. Cuando hacemos estrategia, recuerden que estamos hablando de futuro. Y en futuro tenemos que mirar que hay que adaptarnos, hay que hacer ciertos ajustes. Muchas cosas de las que han venido funcionando quizás ahora no nos van a funcionar de la misma manera. Por lo tanto, el pensamiento de adaptación es absolutamente clave. El segundo, y comparto con ustedes algo, si algo a mí particularmente en las consultorías se me ha hecho muy difícil, es la parte colaborativa. Es la parte colaborativa. Qué bueno que hay empresas y que las empresas trabajen en la parte de colaboración, de la integración, del trabajo interdisciplinario y la colaboración, pero los líderes tienen que ser gestores, tienen que ser los que apoyen, los que apalanquen la colaboración entre sus empresas. Perdón, entre sus colaboradores, entre sus áreas, entre sus unidades. Entonces, los gerentes, porque si hay un gerente que no patrocina la colaboración, es un gerente que por el contrario lo que genera es división, o no, qué duro es trabajar colaborativo, difícil. En estos momentos de cambio y en estos escenarios, sobre todo cuando se habla de transformación o de planeación, si el elemento de colaboración no se da, no funciona. Porque recuerden esto, ¿a quién le corresponde un roadmap? ¿De quién es el roadmap? ¿Del gerente? ¿O porque habla aquí de clientes, esta línea le corresponde al de ventas? ¿O porque habla aquí de operaciones, le corresponde al de operaciones? No, el roadmap es de toda la organización. Y todos deben estar mirando de la misma manera a los proyectos, a el roadmap. De todos es el roadmap. Por lo tanto, si esto no tiene un escenario colaborativo, difícil.
El líder es el llamado a pegar, el líder es el llamado a gestar esa colaboración que hay entre las empresas, entre las unidades, entre las áreas, entre los colaboradores. Muy bien. Otro tema que nos hemos dado cuenta por las cuales fracasan mucho cuando ya se van a ejecutar. Digamos que hicimos un muy buen ejercicio de planeación, pero fracasamos al momento de ejecutar. Y tiene que ver con esto. Ténganlo en cuenta. Claro, podríamos meternos en cada elemento de esto y hacer todo un curso. Pero esto es lo importante y yo lo dejo para que ustedes como líderes, como empresarios, como gerentes lo tengan en cuenta, también para buscar ejercicios que tengan que ver con esto donde los puedan estar dando. Importante. Las decisiones. Una acción y una empresa que funcione tiene empoderados a sus segundos. Con niveles de decisión, obviamente que no tomarán todas las decisiones, pero entre más niveles de decisión se tome, más fluirá la acción. Porque generan proyectos, y así, aquí en el ejemplo nos salieron 5 proyectos. Bueno, 2, 4, 5 proyectos por un lado y 3 líneas de acción para la cultura organizacional. Pero dependiendo si la empresa es más grande, podemos tener 6 proyectos. Si no tenemos colaboración, si no tenemos elementos de colaboración y si no empoderamos en decisiones, ¿sí? Mira, adelante, hazlo así, si pasa esto, coge por acá. Eso es empoderar. Si todo requiere de un solo punto de liderazgo, de un solo punto de decisión, como hay muchas organizaciones todavía, eso es jerarquizado, pues no digo que sea malo, pero la acción se nos va a dificultar. Los planes se nos van a complicar, porque vamos a depender, van a haber cuellos de botella. Entonces, saber empoderar, saber delegar es importante. Y no digo que esto sea fácil de hacer o que sencillamente, señor gerente o señor líder, o de ahora en adelante va a ser así y al día siguiente ya eres. Eso requiere un ejercicio de aprendizaje, también de embarrar, de errores, de cosas, pero hay que llevarlos, hay que llevarlos. Si no se empodera, en las acciones nos podemos enredar un poquito. Y definitivamente un gerente debe saber de modelos ágiles y de innovación, como técnicas, sin que nos hagamos el megacurso, sin que hagamos maestría, ¿sí? Pero debemos saber eso. Si yo hiciera una encuesta en este instante, en los que estamos viendo aquí, ¿quién sabe y quién ha actuado con modelos ágiles y modelos de innovación? No sé qué estadística me da. Por lo general, estamos entre el 30-35%. Hemos podido haber hecho esa encuesta hoy acá, pero por lo general me da entre el 30 y 35%. Entonces, la invitación es que una métrica, todos los gerentes, todos los líderes como mínimo, debemos tomar ese curso, y ahora que los hay virtuales muy fáciles, en lo que son modelos ágiles y modelos de innovación, como un design thinking, por ejemplo. Son modelos prácticos, no hay que hacer el megacurso, para entender, porque eso nos va a dar muchas facilidades de cómo podemos actuar. Y ya vamos a mirar algo de eso como para que los que no estén familiarizados con el tema lo conozcan. No vamos a profundizar, no es una charla de profundización en estas temáticas, pero lo vamos a ver. Entonces, digamos que en estos 4 elementos es que se necesita que el líder a cargo de la planeación, el líder que va a ejecutar ese mapa, que va a liderar ese mapa, pues tenga como mínimo esto, repetimos, adaptación y cambio importantísimo, que sea un gestor de la colaboración, que sea alguien que facilite, que ayude, que apoye, que lleve, que enganche, que reúna, que permita cohesión, que permita colaboración. Si vemos que hay una persona que lo que hace es de pronto genera esos conflictos o la división o la cosa se nos puede complicar un poquito. Eh, el empoderar, el saber empoderar cada vez, para eso también hay prácticas, para eso hay elementos culturales a nivel de talento humano, del ejercicio de cambio, etcétera, y que sepa aplicar modelos ágiles y de innovación. Perfecto. Con eso cumplimos, digamos que nuestro primer elemento importante para que las ejecuciones sean buenas. Vamos al segundo, modelos. ¿Cuáles modelos? Bien, muchos pueden haber, pero voy a hablarles de dos. Dos para que se lleven en mente, para que lo rayen, para que lo escriban. Igual en la información que vamos a compartir con aquellos que terminen hoy, eh, van a captar de qué se trata. Entonces, el primer modelo,
ahora sí, lo que hemos hablado en varias ocasiones, aquí lo quiero explicar. No vamos a profundizar, pero vamos a hablar de los KPI. No vamos a saber cómo vamos si no nos medimos. No vamos a saber si nuestra ruta va bien, si no tenemos algo que nos mida si lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo. Eh, en una carrera, en una vuelta, en ciclismo, en un recorrido, como quiera que sea, ¿cómo se miden? Se miden indicadores de desempeño, ¿sí? Porque dos ciclistas pueden llegar al mismo punto, recorren la misma distancia, pero el desempeño es diferente. El desempeño tiene que ver con la estrategia y tiene que ver con su calidad, con su cultura, con su desempeño. Entonces, la forma en que se llega es diferente y los tiempos de efectividad son diferentes. Por eso, lo importante es medir los indicadores que se llaman KPI. ¿Qué es un KPI o por qué es un KPI? Bueno, son siglas en inglés que son Key de clave o de principal de clave, Key, Performance, que es desempeño, I, que es Index o índice, que es indicador clave de desempeño, que es la traducción, o indicador clave de rendimiento. Las estrategias se miden con KPIs. Digamos que hay otras métricas, como lo hablábamos ahora, pero son KPIs. Ya hablamos de eso y era de la importancia de generar metas o métricas de negocio. Y quiero que se lleven eso en su mente. Si voy a hacer una estrategia, midámonos por las estrategias de negocio. ¿Cuánto logré? ¿Cuánto alcancé? Para alcanzar mi objetivo estratégico. Por eso, en las métricas que vimos atrás, hablamos en términos de lo que quiero conseguir. O número de personas, o número de ventas, o número de vinculados, o número de negocios, o número de cuentas, etcétera, etcétera. Las grandes empresas que ustedes conocen miden sus indicadores por estos elementos. WhatsApp, por ejemplo, ¿cierto? WhatsApp siempre, los que estudiamos y nos interesa esta parte estratégica, la pregunta es, ¿WhatsApp cómo gana o cómo ganó? Eh, pero, pero WhatsApp iba creciendo en un año. Pasó de arrancar de 100.000, de 100 millones, etcétera, etcétera, a pasar a 1.100 millones en un año y medio. 1.100 millones de usuarios. 1.100 es muchísimo. Es que eso es la séptima parte de la población mundial. Entonces, eh, indicadores. Ahora, ¿cuál era su negocio? Vincular. Su KPI era el número de personas que consideran en red. Si luego cobraba un peso por cada uno, ya eran millonarios. Pero ese era su KPI inicial. Ahora, ¿quién lo compra? Lo compra Zuckerberg, ¿no? Lo compra Facebook. Facebook adquiere a WhatsApp y lo adquiere por una millonada, que fue siempre tan cuestionado, pero pagó todo eso. Y cuando lo compró, WhatsApp no estaba dando utilidades, pero tenía una red de millones de usuarios. Eso valía muchísimo más que una buena cuenta en balance, por ejemplo. Pero estoy hablando de KPIs. Así es de que nuestros KPIs pueden ir en forma de venta. Así es, tal cual como lo describes. Por Y más favor, ambicioso aún después micrófonos, por favor. Gracias. Bien, y hablando en términos de KPI, entonces, esto es un valor que representa la efectividad del proyecto para alcanzar mi objetivo estratégico. Recordemos, solo por devolvernos un momentico, es más, no nos devolvamos, creo que ustedes lo tienen claro. Recuerden que generamos proyectos. Para llegar a nuestro roadmap, generamos proyectos. Tenemos que saber cómo van nuestros proyectos a nivel de KPIs, ¿sí? Y no podemos esperar a que llegue hasta el final. Si nuestro proyecto era, como lo teníamos por ahí, ampliar nuestra red por un canal y vamos a decir que vamos a aumentar en 70 personas ese canal, pues ese es mi KPI. Y tengo que irlo midiendo. Lo tengo que medir cada 2 meses y de pronto me voy a dar el plazo de 6 meses para conseguir esas 70 personas. Si no, tengo que esforzarme a hacer nuevas campañas, lo que sea, para poder cumplir ese KPI, si está dentro de mi objetivo estratégico y para mí es importante alcanzar ese objetivo. Bien,
Aquí nos dice que los KPI se utilizan para monitorear y averiguar si estamos cumpliendo con los objetivos marcados y poder tomar decisiones correctoras rápidamente en caso que se produzcan algunas desviaciones sobre estos objetivos. Yo no digo que sacar los KPI sea fácil, no es un tema sencillo. Una vez tenemos los proyectos, se necesita cierta destreza para sacarlos, pero igual es un ejercicio que hay que hacer con toda la organización. ¿Cómo se puede dibujar esto? Bueno, se dibuja de una manera muy práctica, miles de maneras de hacerlo. Hay una muy reconocida y es como un cuadro de mando, por eso a veces llamamos cuadro de mandos o, o tableros de mando o tableros de control. Y ahí para los que quieran también mmm, busquen herramientas. Hay herramientas absolutamente sencillas y muy chéveres de llevar. No son complicadas, hay unas gratis. Y búsquenlo por tableros de mando, cuadros de mando. Eh, Hay uno que se llama Kaplan, creo que muchos han trabajado con ese tablero de mando, pero hay infinidad. También lo nombrábamos en otra ocasión, en otra de las charlas, que son tableros de BI, ¿no? De Business Intelligence. El Business Intelligence nos arroja tableros como eso. Entonces, por ejemplo, queremos mirar nuestros impactos en cliente y queremos medir cómo van nuestros proyectos. Aquí digamos que vamos midiendo nuestros proyectos. Entonces, dos de los proyectos tienen que ver con impacto en el cliente. El, eh, el chatbot y el nuevo canal. No sé, se me ocurre en los ejemplos. Entonces, esos dos proyectos los voy a meter acá y entre los dos me va a medir cómo va mi impacto de cliente. Entonces, es una manera interesante, es una manera gráfica de medir cómo va mi ejercicio estratégico. Las famosas frases. Las he repetido muchas veces. Ustedes dirán, qué señor tan cansón, pero a veces eso es lo que nos debe quedar. No logro un direccionamiento si no tengo los objetivos estratégicos. No puedo hacer un plan si no tengo direccionamiento. Y ahora con acción. No puedo saber cómo va mi acción si no me sé medir. Esos son los tres grandes elementos acá. ¿Sí? Si no me sé medir, no puedo o me queda muy difícil medir mi plan de acción. Muy bien. Dijimos que íbamos a ver dos modelos, ¿no? Me vuelvo aquí como para ubicarnos. Entonces, liderazgo, ya nos quedó claro. Dijimos que íbamos a ver dos modelos y vamos a ver dos estructuras de datos, porque en datos está el nuevo cuento. Pero los dos modelos. El primero, la estructura de cómo me mido, KPIs. Y el segundo modelo, que era el que hablábamos, ágil, modelo ágil. Lo voy a presentar de una manera muy sencilla para que aquellos que no estén familiarizados con este tipo de modelos, pues sepan de qué se tratan y aquellos que quieran esculcar más lo hagan. ¿Para qué es un modelo ágil? ¿O en qué consiste un modelo ágil? Para llevar nuestros proyectos de manera que sean de una manera más rápida y el modelo ágil tiene una frase como que acuñó el modelo ágil. Dice, falle rápido, pero falle temprano y falle barato. Ese es un poco el concepto. Suena divertido, suena raro, pero ese es el modelo ágil. Es falle rápido, pero falle barato, eh, pero falle barato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué se habla de falla? Porque en los modelos tradicionales, aquellos proyectos que llevábamos, aquí hay una comparación entre un modelo tradicional y un modelo ágil. Un modelo tradicional también se planea, también se analiza, también se enseña. Pero en este momento, los modelos tradicionales no nos están dando los resultados rápidos que necesitamos. Claro, hay proyectos y no sé con qué tipo de empresa podemos estar aquí reunidos hoy en día, pero habrán empresas que no van a salir de su modelo tradicional de llevar los proyectos y eso no es malo. Pero hay otros proyectos que sí justifica llevarlo a que sea ágil. Por ejemplo, proyectos tradicionales son más esos proyectos de infraestructura o proyectos de arquitectura, inclusive algunos proyectos de desarrollo de software que todavía se están haciendo, que nos llevan tiempo, puede que se haga y eso tiene que ser demasiado grande, demasiado estructurado. El resto nos estamos yendo por modelos ágiles. Ahora, el modelo ágil también planea. El modelo ágil también genera unos requerimientos, pero juega con algo importante que lo quiero ampliar acá, muy rápidamente también, como les digo.
Aquí podríamos llevarnos toda una tarde de aprendizaje y experiencias y talleres, pero lo vamos a aprender de una manera muy simple. Pero de verdad pido disculpas, está en inglés, me perdonan. Lo que no quise fue cambiarlo porque la gráfica siempre me ha parecido muy explicativa, eh, pero lo vamos narrando acá. El modelo ágil consiste en hacer iteraciones. Cuando uno está inventando algo, y esto es especialmente cuando uno está haciendo algo novedoso, por ejemplo, hacer un canal con nuevas funcionalidades, con nuevas ayudas o con nuevos servicios. Por ejemplo, crear un nuevo servicio. Por ejemplo, explorar en un nuevo producto a ver cómo me va. Ustedes saben que ahí hay riesgos y ahí hay economía involucrada. ¿Qué pasa si me da por hacer un producto para explorar, para mirar si me funciona en ese mercado, pero tengo que hacerle una adaptación y de pronto no me funciona? Eso es lo que, por eso se llama fallar rápido, fallar barato, porque es mejor hacer algo en un ciclo y si vi que me falló en el ciclo y no va, pues lo cierro ahí. Pero no hago todo un ejercicio de 8 meses con todo el costo que eso me implica, no solamente financiero, sino de recursos, de cliente, de desgaste, para decir, no me funcionó. Así es de que cuando metemos la parte de innovación, cuando nos estamos metiendo en temas innovadores, cuando nos estamos metiendo en productos, en procesos nuevos o en nuevos modelos de negocio, porque un nuevo modelo de negocio no es necesariamente, podemos tener el mismo producto y el mismo servicio, pero vamos a hacer un nuevo modelo de negocio. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? O un ejemplo cuando hablo de nuevo modelo de negocio es el mismo producto, es el mismo servicio, pero lo voy a vender diferente. Por ejemplo, voy a regalar la primera parte, la regalo, ya no la vendo. Y quien quiera la segunda parte, porque la va a necesitar si es empresa mediana o grande, no sé, me estoy inventando algo, entonces la ofrezco con un premium. eh, en- y cambio mi modelo. Pero no me cambio de producto, solamente la forma de vender. Eso es cambiar el modelo de negocio. Entonces, cuando se hacen ese tipo de pruebas en planeación estratégica, a veces no nos podemos dar el lujo de tanto tiempo, o tanto dinero, o tanto recurso sin saber a dónde voy a llegar. Por eso existe entonces este modelo, que es lo que las compañías hoy están haciendo. Y por eso decíamos que el líder necesita conocerlo, porque esto consiste en esto. Por ejemplo, se inicia el proyecto. Aquí dice arranca, ¿no? Entonces se inicia el proyecto. Y el proyecto empieza a ser testeado, es decir, empieza a ser probado. Empieza a ser probado y con ciclos, con ciclos. Digamos que esto tiene 3 niveles de prueba y cada prueba tiene una revisión y cada revisión tiene un feedback o una retroalimentación. Ahora, ¿quién revisa esto? ¿Quién revisa esto? Esto es como si uno le dijera al hijo de 8 años que le revise la tarea de 10. Eso queda mal revisado. Entonces, la revisión aquí, ¿a quién se hace? Muchas veces ni siquiera es al interior de la organización. Miren, lo interesante del modelo ágil es esto. Es que las revisiones, por lo general, lo hacemos con los clientes o con los que desarrollan el producto y con los usuarios. Eso es lo interesante. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer? Una red, una red. Ahora, al principio, pues gente conocida, de pronto clientes importantes, que nos den esa retroalimentación. Cuando hacemos la retroalimentación, y ojo con eso, porque hemos hecho esos ejercicios, de hecho lo hicimos en Tolima como con 50 empresas, fue muy chistoso, fue muy simpático, pero fue muy enriquecedor. Porque cuando hicimos este ejercicio con unas empresas en Tolima, la tendencia, porque es una tendencia natural de las empresas, es que cuando se hacen estos primeros ciclos, que yo quiero validar con el usuario, lo que empiezo es a vender. Y aquí no se trata de vender, aquí no estamos vendiendo nada. Aquí estamos probando algo que yo necesito incorporar en mi modelo, ¿sí? Y voy a usar a mis usuarios, a usar a mis clientes para eso. A cambio de pronto de algo diferencial o sencillamente porque tengo un buen contacto con ellos. Pero es importante. Y ellos me dan la retroalimentación de si eso me lo pueden comprar, no, si le falta incorporar algo, si hay un valor adicional por agregar. Y se vuelve una práctica muy valiosa, muy interesante. Y es una práctica, que viene de las ideas. Por eso, como estamos generando proyectos, pues hay proyectos que tenemos que hacerlo aquí. Por eso tenemos que revisarlo y hacer un feedback. Cuando hacemos el feedback, puede suceder eso, que en la primera, porque yo puedo pensar que eso es genial y que voy a vender millones, pero en la primera me di cuenta de un error impresionante y ya no va. Entonces,
pues lo suspendo o lo ajusto o lo cambio. Aquí tomo mis decisiones, ¿no? Hasta cuando esto ya tenga un punto en que salga por acá, donde dice yes, donde dice sale, ¿sí? Aprobado, sí. Entonces ya va a un desempeño de mercadeo. Ya empezamos a hacerle unas pruebas de mercado. Aquí es donde ustedes seguramente han escuchado palabras o temas acuñados como, y solamente se lo dejo escrito, no lo voy a explicar, nos extenderíamos mucho, pero para quien quiera y explorar esto y quiera conocerlo, es interesante. Es la diferencia entre un producto mínimo viable, ¿sí? Y un prototipo, y un prototipo. Solo para que lo tengan en cuenta. Hay una diferencia importante y esto se trata de hacer prototipos, ¿sí? Prototipos. Algo demasiado sencillo para que no nos desgastemos mucho, pero la idea queda plasmada para que un usuario o un cliente nos haga una revisión y una retroalimentación. Eso es modelo ágil y por eso les digo, es un modelo, pero es una cultura también. Por eso, cuando hay empresarios que creen que la agilidad es hacerlo más rápido, y entonces ponen a la gente, tenemos que ser ágiles, entonces ya no lo saquemos en un mes, sino en 20 días, y creen que están haciendo agilidad. No, eso es ser acelerado y correr riesgos, es otra cosa. Ágil es un modelo que tiene que ser incorporado, que tiene que ser trabajado y que tiene que embeberse en la cultura de la organización, porque nos puede generar unos créditos muy interesantes, sobre todo para las empresas o para los gerentes, porque pues, yo también tuve una empresa y sé que de acuerdo con la característica del gerente y los que son líderes o son directores, no son gerentes generales, sabrán que hay gerentes que, Dios mío, no termina una idea cuando ya empieza otra. O no se le ocurre una cosa cuando ya se le ocurre otra. Y eso no es lo malo. A veces no podemos parar de generar esas ideas. Sería un error parar de generar esas ideas. Entonces, apliquemos el modelo cuando sucede ese tipo de cosas, cuando tenemos muchas ideas por hacer, porque esto nos puede dar un crédito muy interesante. Bueno, muy bien. Muy rápidamente. Esta es una explicación demasiado rápida, pero lo que queremos en estos tres, o lo que queríamos en estos tres ejercicios, en estos 3 días de trabajo que hicimos con ustedes, era que se llevaran como estos elementos claves de lo que se está manejando ahora. No necesariamente, no hacer la estrategia tradicional, pues, o que a veces no nos lleva a nada, o que, bueno, siempre hablo de estrategia, pero no soy como tan fiel a un modelo, a un método. Esto es de ser juicioso, digamos, en la aplicación de los métodos. Muy bien. Y para terminar, entonces, por hoy dijimos que 3 cosas para la acción, ¿no? Liderazgo, ya vimos cuáles son los elementos de liderazgo, 2 modelos que vimos hoy, KPI para poder medir cómo vamos en la acción y modelos ágiles. Y vamos con la última parte que se llama estructura de datos. En estructura de datos también les quiero presentar 2 cosas. En estructura de datos quiero presentarles dos técnicas que son muy interesantes. Y con esto cerramos hoy para dejarles un espacio a las preguntas que hayan. En verdad agradeciéndoles muchísimo el estar atentos y que, bueno, espero esto sea de utilidad para sus empresas. Muy bien, la primera técnica se llama 70-20-10. Es una técnica, bueno, y la otra técnica se llama la triangulación de los datos la triangulación de los datos. Muy bien, vamos a la primera técnica, 70-20-10. Increíblemente, esta es una técnica seguida por compañías como Google. Y uno diría, no, eso es para las gigantes. No. Esto es como el ahorro. Hablar de ahorro no es solo para las empresas. Hablar de ahorro también es para el bolsillo natural, el bolsillo de una persona natural. ¿Cómo ahorro de lo que gano? Así es de que esto sirve para todo. Si hay una técnica para que se ahorre el tanto por ciento, bien. Esta es una técnica de datos e innovación que consiste en lo siguiente. La práctica es, porque hay una cosa donde no podemos caer. Uno quisiera hacer una renovación y de hecho lentamente hay que hacerla. La transformación es importante, la digitalización, todo esto es importante. Pero hay algo que ustedes más que nadie como empresarios saben que no se puede hacer y es desatender el negocio de hoy. Entonces, el 70 es darle una continuidad fuerte
a los negocios de hoy. No, no se pueden desatender. Pero el viraje, la rueda sí va dando la vuelta con los otros 30. El otro 20 tiene que ver con la innovación, con la innovación. Y todo lo que hicimos en el ejercicio que hicimos en esos 3 días, de alguna manera tiene que ver con innovación, porque generamos objetivos estratégicos nuevos a donde queremos llegar, aplicamos proyectos y aplicamos muchos elementos de cosas nuevas que tengo que hacer. ¿Y por qué es innovación? Porque tengo que hacerlo, porque son objetivos estratégicos. Pues si ya lo tuviera hecho, no estaría planteado en el mapa de estrategias. Entonces, de alguna manera para mi compañía va a ser una innovación. El grado de innovación pues también se puede medir por la especialidad y por la tecnología que le mete, sí, pero como quiera que sea, el generar 2 canales nuevos ya es una innovación, porque nunca los he tenido. Y porque al aplicarlos pues pueden suceder cosas nuevas y va a ser algo nuevo que ofrezca a mis clientes. Y son canales que tiene el 80% de la gente en mi sector. Ah, bien, pero yo no. Así es de que ese 20% va a moverme el motor de esas innovaciones que estoy gestando. Eh, pero como mínimo, así como hablamos del ahorro, como dicen las grandes o las técnicas del manejo del dinero, de las partes financieras. Entonces, no, que la deuda no sea mayor del 30%, el ahorro mínimo del 10%, etcétera, etcétera. Esto tiene un poco lo mismo en categoría empresarial. Yo no puedo desatender mi negocio. O sea, si yo doy un viraje demasiado grande, me puedo pegar una enredada muy grande. Lo que pasa es que estoy dando la vuelta. Y en la medida que ese 20 ya se volvió operación, entra ese 70. Y la idea es darle la vuelta lo más rápido posible. Pero siempre permanecer con un 20 de cosas de innovación. Eso me implica pensar en recurso, tanto financiero como humano, ¿sí? Ahora, no digo que todos lo tienen que hacer así, pero es la técnica y funciona. Grandes empresas y pequeñas empresas. Un 20 en esas innovaciones. Así de que todos esos proyectos que están capitalizando por allá, digamos que todo lo que vimos atrás, los 7 proyectos que le salió a la empresa, o los 5, los 4, esos van por el 20%. Hay que jugarle. No hay que desatenderlos, hay que jugarle y hay que hacer la estrategia, estamos hablando de estrategia para que eso juegue. Porque ¿qué nos pasa? Creo que a todos nos ha pasado. Eso no es de las grandes, las pequeñas, a todos nos ha pasado. Y es que cada año nos reunimos y volvemos a plantear lo que planteamos hace un año. Pero eso ya lo íbamos a hacer y ¿qué pasó? No, no, no lo hicimos, es que pasó, ¿verdad? Porque no le ponemos cuidado a este 20. Y el 10 corresponde a una técnica de transformación. En el 10 se debe estar pensando en lo que va a pasar con la empresa en 5 años. Si yo quiero pensar en mi empresa 5 años. Ahora, si la quiero cerrar el año entrante, bueno, no me sirve ni el 70, ni el 20, ni el 10. Yo creo que muy poco de lo que vimos me va a servir. Pero como mi visión es sustentabilidad, competitividad y que perdure en el tiempo, entonces, pensar en el 10 tiene mucho sentido para empezar a meterme en un 10 con cosas que así sepa que no las puedo implementar ahora, empezar a proyectarme hacia allá. Venga, ¿cómo es eso de blockchain? ¿Es que eso es para los bancos? No, de pronto no, porque las criptomonedas son para todo el mundo, entonces me meto por ahí con el 10. Venga, y esto de Big Data de analítica, no, eso es para los grandes, de pronto no. ¿Qué pasa? Es que yo con Big Data pueda crecer por el potencial de las bases de datos que yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, llévense en esto como parte del ejercicio empresarial de un 70-20-10, que me parece que es interesante. Y para cerrarlo, 70, operación de hoy, con procesos de cambio continuo de hoy, como toda la vida lo hemos hecho, un 20 que en un aporte de innovación muy alto y un 10 con una proyección de futuro. ¿Qué nos vamos metiendo en el futuro? Así no me esté dando un rendimiento interesante, pero vamos proyectando a futuro. Esto es una fórmula que puede ser muy ganadora. Esta es una fórmula ganadora de Google. Muy bien. Y lo que llamo triángulo de datos, que no se nos pierda. Ustedes conocen muy bien esto. Podríamos ahondar de nuevo también mucho en esto, pero yo sé que de una u otra manera, ustedes como empresarios, por pequeño que tengan un negocio, lo hacen. Porque tienen un portafolio. Ustedes hablan de productos, siempre lo tendrán. Que lo tengan estructurado, que les falte no sé qué, sí, pero tienen un portafolio. Eso es lo que ofrecen. ¿Tienen clientes? Total.
De eso hablamos. Y hablamos todo este recorrido los 3 días. Y que tienen canales, sin duda. Ojo, cuando hablamos de canales, la vez pasada hablábamos de omnicanalidad, multicanalidad, y con eso vamos a cerrar. Pero cuando hablamos de canales no es necesariamente la digitalización, canal virtual o redes neuronales o redes, o redes sociales o marketing digital, no necesariamente. 2 personas vendiendo puerta a puerta, ya, eso es un canal. Y WhatsApp, eso es un canal. Entonces, las estrategias nacen de lo que yo hago, no del tamaño de mi empresa. Así que estos son 3 elementos de los que hablamos. Ahora, ¿dónde está el éxito? Acá está el éxito, para que él se lo lleve. Esto puede implicar ejercicios importantes con la empresa, para ir desarrollando, para ir conociendo, para ir trabajando. No es una cosa que se logre de la noche a la mañana. Pero lo que quiero que se lleven es esto. 3 elementos que ustedes dominan, porque lo manejan en el día a día. Su portafolio, o sus líneas de productos, o sus unidades de servicio, como quieran llamarlo, sus clientes o sus usuarios, como quieran reconocerlos, y sus canales, que es por donde ven. Ampliar en cada uno, esto es como un triángulo equilátero, ¿no? 3 partes iguales. Mírenlo de la siguiente manera. Si yo amplío uno, se me alarga una línea, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que rearmar de nuevo los 2. Subir un portafolio sin meterme con los otros 2 es mejor que cuando suba un portafolio, cuando suba a los clientes o cuando suba a los canales, mire los otros 2 siempre. Los 3 siempre se tienen que estar mirando. Los 3 siempre se tienen que estar conectando. Pero lo importante y lo ganador de esto es que esto en la buena organización de qué clientes o qué mercado para qué portafolio para qué mercado, qué canales para qué clientes, qué canales para qué portafolio, porque todo eso tiene que tener una gestión y tiene que tener una estrategia. Lo importante es que a la vez que yo conecte eso, produzca datos. Hagan de cuenta que estos son, en su conexión, son como la naranja. La extracción tiene que sacarme el jugo. Así es de que cuando yo exprima portafolio, exprima clientes, exprima canales, tiene que sacarme el jugo que se llama datos. Y ese es el químico que más vale en este momento. ¿Sí? Si yo no estoy produciendo datos a partir de esta triangulación, algo puedo estar haciendo mal. Por eso son 2 técnicas para que se las lleven, para que las trabajen, para que las dominen. ¿Sí? Pero es importante. Si yo no organizo mi portafolio con respecto a mis clientes, a todos vendo de todo, no hago un ejercicio juicioso de organizar esta línea, por ejemplo, si no hago un ejercicio juicioso de portafolio con canales, si no hago algo juicioso de canales con clientes, puedo estar perdiendo eficiencia. 1, entonces primero la conexión entre ellos 3. Y 2, siempre miremos que esa conexión me genere el jugo, el dato, lo que me va a dar la ganancia interesante. Como las promesas son deudas, podemos centrarnos en cada uno de estos y nos daría para otra extensión importante de conocimiento. Pero me quiero centrar rápidamente en canales y con eso terminamos. Habíamos hablado solamente para que se lo lleven y es importante que lo tengan en cuenta. Es una cuestión más técnica que otra cosa, pero puede ser relevante. Hay 2 formas de ver los canales que tenemos. Y recuerden que quien tenga 3 canales, que maneje los emails, que maneje en un chat y que tenga una página, listo, ya tienen 3 canales. 3 canales con los que ya podemos manejar estos conceptos. Y póngale un vendedor o una organización de venta física y póngale una tienda o unos acuerdos de tienda por los que yo hago canal. Caramba, ya tengo 5 y mi negocio, tengo 3 personas y tengo 5 canales. Y recuerden que entre más canales, más eficientes, ¿no? Pero aquí hay 2 conceptos muy rápidos. Multicanalidad, omnicanalidad. Entonces, la multicanalidad es un hecho. Quien tenga más de un canal ya tiene multicanalidad. Y la multicanalidad se tiene que ver, bueno, es una herramienta que permite contactar clientes. Así es de que ya la multicanalidad la tengo chuleada, porque contacto a los clientes, ¿cierto? Y se han incorporado todos los canales de comunicación que los clientes utilizan de forma cotidiana. Esa es la multicanalidad. Pero la multicanalidad definitivamente es ver los canales de manera independiente. Es ubicarlos y tener los múltiples canales. Ahí podemos tener
multicanales de voz, que ahora se están ampliando muchísimo, emails, fax, mensajes, chat, web, móviles, videollamadas, navegaciones, redes sociales, WhatsApp, métanle a eso bots o micro robots incorporados en nuestro chat, etcétera, etcétera. Ahí tenemos multicanalidad. Ahora, la omnicanalidad, y solamente miren las gráficas. Muchas empresas tienen multicanalidad, pero no omnicanalidad. Una de las empresarias que intervino la vez pasada, la clase pasada, ella misma hacía una referencia a la explicación que para mí fue clarísima, pero la gráfica misma no lo dice. ¿Y qué nos dice la multicanalidad? Es la estrategia, eso ya es una estrategia, la unicanalidad ya es una estrategia. Es la estrategia para gestionar los clientes, que los abordamos desde todo el ciclo de vida para relacionarnos con el cliente. Eso es una estrategia. Y por eso quería cerrar, digamos, con este punto, porque estamos hablando de estrategia y por lo tanto pensar en omnicanalidad es pensar en estrategia. Ahí se establece, además de una comunicación, también una interacción coherente y sin fisuras, eso me gusta. O sea, sin rotos, sin que yo entré por una campaña en celular o por la app y me dice termínala de hacer en la web o vaya a un sitio, ya mató la omnicanalidad. Es una estrategia y como estrategia necesita darse el tiempo, el análisis, la evaluación para hacer una estrategia. Aquí se nos puede ir todo un tiempo también de aprendizaje, pero lo importante es como que se lleven el concepto para esto. Los ejemplos es integrar una tienda física, por ejemplo, integrarla con internet, con toda la parte móvil y con el contact center, ¿sí? Si yo genero una campaña, tengo que hacer una estrategia de gestión en todos, que sea omnicanal, no multicanal. Que entre a uno, pregunte por algo y que cuando entre por otro al día siguiente, sepa que yo ya entré y sepa qué hice. Eso es omnicanalidad. Pero cuando entro por uno, me pide los datos, averiguo, saco. Al día siguiente entro por otro canal, digamos por la web. Al primer día entré por el móvil, por la web. Y es como borrón y cuenta nueva, como en ceros, como que no me conoce. Ahí es donde no me da la garantía. Ten en cuenta que en omnicanalidad el centro de todo es nuestro cliente. Bueno, igual en multicanalidad, pero el centro en la interacción. Es decir, yo conozco muy bien lo que el cliente está haciendo y cómo se está moviendo. Por eso se empata con esto, ¿no? Datos en el centro del escenario. Dos modelos, entonces, finales. Y bueno, señores empresarios, con esto hemos cumplido de manera un poco rápida eh, toda nuestra ruta estratégica. Es un modelo, es una línea, digamos, de ejercicio metodológico que nos puede ayudar a planear mejor, a guiar mejor. Es una ruta larga, pero decíamos que esto no se hace todos los días. Y direccionamiento, planeación, acción, que concentra la estrategia. Creo que lo que sigue, como siempre, es cuando nos enseñaron a hacer las planas en primero de primaria, segundo de primaria, primero, después de enseñarnos que la A se hacía así, después era hacer planas a la lata, hasta que esa me quedara bien hecha. Hay que hacer planas, hay que hacer el ejercicio, generar las habilidades, y bueno, yo creo que en esto hay muchas personas que pueden apoyar el ejercicio estratégico mientras la organización ya va cogiendo su ruta y va cogiendo su experiencia. Entonces, señores empresarios, como siempre, de nuevo, muy agradecidos por ese tiempo que sacaron, por el interés, por acompañarnos en las tres charlas y bueno, espero que pueda quedar algo importante para sus empresas. Queda algunos minutos que quisiera aprovechar de pronto si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o tiene una inquietud. No sin antes, pues, recordarles que mi compromiso o el compromiso que hay con esta charla, con el Centro de Transformación, es entregarles una guía, ¿no? Como para que ustedes recuerden esto que vimos, porque a veces, pues, uno no se va a volver a escuchar 2 horas de charla. Eso da como perecita a veces. Pero una guía nos puede ayudar como para ese ejercicio práctico en las empresas. Bien, mil gracias
a todos. De verdad, estos 3 días fueron para mí muy importantes. Entonces, dejemos un espacio si alguien tiene alguna inquietud o algo que quiera, alguna observación que nos quiera hacer. Independiente de que no haya preguntas, siempre pido que al menos 2 personas pues nos den una retroalimentación de cómo lo perciben también, porque eso nos puede ayudar a hacer mejoras en el ejercicio. Absolutamente nadie, muy callados. Empresarios muy callados en esta región. Buenas noches, Muy buenas noches. Carlos Parra. No, pues es muy interesante todos los modelos y lo más importante es tomar acción dentro de todo el aprendizaje que hemos vivido en estas 3 charlas que pues cada día nos hacen ver mucho mejor el prospecto para mejorar la forma de cómo manejar situaciones y cómo manejar pues la parte, digámoslo así, del crecimiento de cada una de las empresas. Entonces, no solamente sé que en 3 charlas, y usted lo sabe, no va a ser completamente que vamos a salir duchos en el asunto, pero sí hay muchas cosas que de pronto no teníamos conocimiento y podemos aplicarlas dentro de cada una de las empresas. Tanto lo que decía de trabajar todos de la mano hacia un mismo objetivo y hacia un mismo fin. Y agradecerle pues por todas las indicaciones y todas las explicaciones que usted nos dio. Muchas gracias. Bueno, no, Carlos, a usted muchas gracias y sí, espero que se tomen cosas. Una ventaja para que lo tengan en cuenta es que estos son buenas prácticas que se han hecho en otras empresas y han funcionado. Entonces, pues eso nos da un poquito de garantía, pero muchas gracias. Bueno, pues creo que con esto damos final a estas sesiones, a estas 3 sesiones. De nuevo, agradecerles a todos. Cualquier inquietud, yo le pediría al Centro de Transformación que cuando envíe la documentación, pues vaya como un registro, si hay alguna consulta o algo, con muchísimo gusto. Diego, mil gracias. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente a las personas que nos pudieron acompañar en los 3 encuentros de la capacitación en planeación estratégica. Y de igual manera, pues para recordarles que por favor las personas que no han remitido copia del documento de identificación lo pueden hacer al número 321-426-2987 a través de WhatsApp. Pueden remitirnos la copia del documento. Esto con el propósito de poder expedir el certificado de asistencia a la capacitación y de igual forma nos permite que pues los datos queden correctos en el documento. Entonces, nuevamente les agradecemos la participación y estaremos enviándole la información que nos comparta el ingeniero frente a la guía que nos indica. Entonces, agradecidos y que tengan feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No. Gracias por sus consejos y servicios. Ustedes, gracias.